buenas tardes a todos los cibernautas de Belén Digital, el canal de mi cantón. Bienvenidos al programa Realidades. Esta tarde tenemos la presencia de un amigo y de un belemita muy conocido por muchos, don Pascual Arroyo Montero, quien es, además de haber sido un gran colaborador o un líder comunal, también fue un gran, una persona muy conocedora de la parte industrial naciente en el cantón de Belén, y también ha sido un empresario, un emprendedor muy distinguido, muy valorado por todos los que hemos pasado por el proceso de emprendedurismo. Le hemos visto esas cualidades a don Pascual. Así es que esta tarde vamos a conversar un poco con don Pascual. Bienvenido, don Pascual, a este programa Realidades esta tarde. Y queremos empezar, Pascual, que usted nos cuente un poco la historia de su familia, cuántos hermanos son, dónde nacieron sus papás, un poco para conceptualizar la vida de los Arroyo, porque según entiendo hay muchos Arroyos en San Antonio de Belén, pero parece que no tienen como ninguna relación. Cuéntenos un poco sobre esto, Pascual. Antes también, don Pascual, darle la bienvenida y decirle que en Belén Digital estamos a la orden para cuando necesites alguna situación, estamos para servirte. Muchísimas gracias. Bien, para empezar, yo creo que tal vez lo más importante es darte las gracias por la invitación y lógicamente a Belén Digital también, ya que nos da la oportunidad de utilizar este medio para hacer llegar por lo menos nuestras experiencias a la comunidad belemita y por qué no fuera de Belén también, ¿verdad? Más allá. A todos los belemitas que en este momento están fuera del país también, que es importante que nos ven, ¿verdad? Mira, con respecto a la pregunta esta de la raíz familiar, mira, mis raíces son un poco, yo diría tal vez interesantes. Mis papás, Arroyo, mi papá, y Montero, mi mamá, se casaron allá por 1941 y somos 3 hermanos. En este momento ya hay más de 40 nietos y como 30 bisnietos. Entonces cuando la familia se reúne toda, ya andamos como por 120 miembros, ¿verdad? Es una cosa terrible. Es más, si mi papá en este momento regresara, diría que torta me jalé, ¿verdad? Qué montón de gente. Mi papá es Arroyo, de aquí de la parte oeste de Belén. Hay muchos Arroyo en Belén, como te comenté antes, pero curiosamente como que no existe vínculo entre las familias Arroyo, ¿verdad? E igualmente sucede con las Montero. Mi abuelo Emilio, que era oriundo de Tres Ríos, de la Unión de Cartago, llegó a Belén allá por 1910 a trabajar con las compañeras de Fuerza y Luz en la construcción de las plantas eléctricas. Conoció a mi abuela Berta, se casaron. De ese matrimonio tuvieron 5 hijos, pero él, trabajando en la construcción de una de las plantas, se cayó del andamio, cayó al río y se ahogó. Entonces quedaron huérfanos. Entonces quedaron huérfanos los 5 hijos, entre ellos mi mamá, que era la segunda de la familia. Y el hecho de que él era oriundo de la ciudad de La Unión y acá en Belén, en esa época era como viajar a otro país, ¿verdad? Sí, era distante. Exacto. Entonces se cortó el vínculo familiar y bueno, crecimos sin conocer casi nada de la raíz de la familia Montero por parte de mi abuelo. Pero bueno, a Dios gracias, aquí estamos, somos 13, todos están vivos. Una vez le preguntaron a mi papá que si era cierto que tenía tantos hijos y dijo que sí. Le dicen, bueno, ¿y que todos vivos? Dice, sí, todos vivos, ninguno tonto. y efectivamente así es, porque yo conozco a muchos otros hermanos que han sido muy proactivos en la vida propia, es decir, han salido adelante, porque Pascual, en esto de las familias grandes, recordemos que este es un canal que casi lo ven gente muy joven, y no se imagina cómo es una familia con 13 hermanos, ¿verdad? Bueno, yo viví en una familia de 4, ya cuando mi mamá
tuvo 4 era ya cuando empezaba la familia a reducirse, ¿verdad? De 8, 6, 4, y ahora yo creo que de 2 ya es una multitud. Bueno, yo tengo 4, así es que yo me salí del medio, ¿verdad? Me salí del promedio que había. Pero, Pascual, esa vida de ustedes en la familia Arroyo con 13 hermanos, es decir, ¿cómo era la vivencia? Porque me imagino que en esas épocas tu papá se casó prácticamente entrando en la crisis del 48, es decir, cuando la situación en San Antonio de Lem no era muy buena económicamente, ¿verdad? Me imagino que vivía la agricultura. ¿Cómo era la vivencia en tu niñez con tus hermanos? Porque vos sos el mayor de los 13, es decir, sos el mayor de todos tus hermanos. Me imagino que la responsabilidad tuya ha sido mayor, me imagino, que el menor, por ejemplo, o la menor de tus hermanos. Sí, Manuel. En realidad es algo a lo cual hay que darle gracias a Dios, primero que nada, porque venimos de una familia muy humilde, sumamente humilde, y con una cantidad de hijos tal, pues es muy duro para los padres sacar adelante una tarea de ese tipo. Yo soy el mayor de los 3 hermanos. Mi papá, lógicamente, quería que yo fuese a la escuela, y apenas salía de la escuela que fuera a trabajar, porque el único sustento que había en la casa para sostener la familia era el salario de él, que era un salario de campesino. Y sin embargo, bueno, ahí con la ayuda de algunas personas y de todo pude ir un poco al colegio. Luego tuve que salir y realmente dedicarme a trabajar para ayudar un poco al sustento de la familia. Luego mis hermanos, que igual no tuvieron mucha oportunidad de estudiar, por lo menos los primeros, igual tuvieron que dedicarse un poco al trabajo, el trabajo en el campo sobre todo, para el sustento de la familia. Es muy duro para un padre, para una madre, 13 hijos en un ambiente como el de esa época. Pero también muy hermoso, Pascual. Las familias grandes son muy hermosas. Definitivamente, eso sí es fundamental. Eso, yo le decía a Manuel que ahora, por ejemplo, si la familia nos reunimos, que algunas veces lo hemos hecho, ya sumamos como 120. Aquello es un salón completo. Solo entre hijos, bueno, nueras, yernos, nietos y bisnietos y ya todo. muchos nietos casados también, etcétera. No, eso es una belleza. Pero bueno, a pesar de, como te digo, de todas las necesidades que atravesamos en nuestra niñez, pues logramos salir adelante, con la enorme ventaja de que siempre hemos sido muy unidos. Hemos sido una familia muy unida. Eso hace a la familia grande parecer que era como una forma de sobrevivencia, está muy recogida, ¿verdad? Y eso los papás creo que era el gran capital que daban, porque siento que en muchas familias grandes eso pasa, ¿verdad? Que todavía se reúnen, por ejemplo, vos decís 120 familias, familiares cercanos, reunidos, y todavía queda ese espíritu, ¿verdad? De los papás que lograban como que la familia fuera muy, como que siempre había como una actitud de decir, bueno, usted tiene que ayudar a su hermano, el otro tiene que ayudar a su hermano, el otro tiene que ayudar a su hermano, y eso hacía una cadena que al final sumaba una reacción de que siempre están en defensa de sus propios hermanos, y eso hace que las familias permanezcan por muchos años unidas, ¿verdad? Porque eso es lo que yo veo, digamos, en la familia tuya, Pascual. Yo veo que ustedes siempre pasan unos pendientes de otros, ¿verdad? Es cierto. Mira, mi papá, no me da pena confesarlo, mi papá era analfabeto. Además no sabía firmar. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad ni siquiera de ir a la escuela en su época, ¿verdad? Y sin embargo nos heredó para mí lo más grande: responsabilidad, trabajo. Y eran profesionales en la educación del hogar, autodidactas, porque era a golpe de tambor, ¿verdad? Y no en una mata tan grande con tantas ramas, y todas las ramas son diferentes. Pero sí, esa herencia sí, te repito, es una herencia envidiable, porque es lo más grande que se le puede dar a un hijo, ¿verdad? El ser responsable, el ser trabajador, el ser honesto, el ser solidario, y por qué no también un poco la fe en Dios, a pesar de que, como te dije antes, una persona analfabeta, pero siempre se rezaba el rosario, siempre a la hora en la mesa se quitaba el sombrero,
llegaba al campo y antes de coger la pala se quitaba el sombrero y se persinaba, ¿verdad? Levantaba la cabeza al cielo. Sí, era demasiado. Cosas que uno recuerda con mucho aprecio, ¿no? Con mucho cariño. En ese momento tal vez no lo valoraba, ¿verdad? Pero ya con el paso de los años... Y ya pero esa actitud es la que te... Don Pascual, perdón, y también había una gran devoción cuando venían las fiestas patronales y, por ejemplo, en el desfile de los santos, en la Semana Santa. Ahí las fotos antiguas nos revelan que de verdad la gente al paso de la procesión se hincaba. Pascual nos contaba que Pascual, que era como se llamaba tu papá también, correcto, era analfabeto, pero eso yo no lo veo tan distante, porque en esa época, si nos volvemos a esa época, mucha gente era analfabeta, es decir, no toda la gente era, el analfabetismo era muy alto. Ah, sí, claro. Y eso no, era como las familias que tenían, como ustedes, 13 hijos, no era tan anormal. La situación en la que era complicada y era muy tensa, ¿verdad? Pero sin embargo, Pascual, yo sí sé, porque te conozco hace muchos años, de que vos pudiste hacerte profesional. Tu profesión es ser contador. Te lograste hacer contador después, con los años. Me imagino que eso fue casi trabajando, no fue que fuiste a hacerte contador y después empezaste a trabajar. Me imagino que fue algo conjunto. Esa historia no la conozco con detalle, pero sí sería importante que la gente... Sí, yo prácticamente empecé a trabajar desde que estaba en la escuela. Yo tuve la suerte de tener de compañero en la escuela a Luis Diego Aguilar, y precisamente por el arroyo de Joel Aguilar, nos tocó ser compañeros en la escuela, los 6 años de escuela, ¿verdad? Entonces Luis Diego me llevaba a su casa desde el primer grado para que le ayudara a hacer las tareas y cosas de esas, ¿no? Y el papá de Luis Diego, don Otoniel Aguilar, empezó a darme trabajo en vacaciones, en las vacaciones de 15 días, en las granjas, cuando ellos empezaban ya con los proyectos avícolas. Y cuando yo salí de la escuela en el año 42 y 13, 55, 65, no, 55. 55. En el año 55, bueno, y ahí yo no me da pena contarlo porque los méritos son méritos. Sí, claro, ¿no? Eso es importante. Yo fui el primer promedio de esa graduación. En esa graduación, ¿verdad? En todas las asignaturas, con promedios de 9.90, ¿verdad? Y en esa época todas las autoridades del pueblo... Y con unas maestras que eran... Con una maestra que yo aprecié mucho, que ya murió, pero fue siempre fue maestra en la escuela y después fue una maestra en toda mi vida, un ejemplo, doña Esther Murillo. Doña Esther Murillo. Entonces las autoridades del padre, en esa época, el padre Chanito, por un lado, Luis Paulino Mora, creo que se llama, el hermano de Margarita Mora, era político, y por allá otras personas, no, este muchacho hay que mandarlo a estudiar, ¿no? Pero como siempre, es ilusión y ya después se van disipando las cosas y se van volviendo un poco difíciles. Y recuerdo que mi papá, en su ignorancia, sacamos una cita con el señor Lalo Gámez, que era en esa época el ministro de Educación. Y en su primer mandato como ministro, porque fue varias veces ministro de Educación. Sí, te estoy hablando de esos años. Yo creo que fue el primer mandato como ministro. Sí, fue con el 48, después del 48. Nos dio una cita en su casa ahí en Heredia, donde él vivía, y fuimos, mi papá me acompañó y fuimos a hablar con él a ver qué posibilidades habían de alguna beca o algo, ¿no? Y le llevamos las notas y de todo, pues el señor sorprendido también, sí, hay que ayudarte y esto y el otro, pero igual, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere ayudar, pero al final nadie ayuda. Al final nadie ayuda. El único que realmente sí me ayudó fue don Otoniel Aguilar, que me compró la gabacha, un saquito gris que se usaba en el Liceo de Heredia. En el Liceo de Heredia, era el uniforme, básicamente. El uniforme en esa época, y bueno, con algunos medios económicos para la compra de algunos materiales didácticos. Y así fue como pude ir un año al Liceo de Heredia, con comodidades tremendas. Porque los buses no era que iban y venían como ahora, era un bus allá cada quién sabe cuánto. Claro, imagínate que para ir a Heredia en esa época había que irse en el bus de las 5 de la mañana.
porque el otro era hasta las 8 y las clases iniciaban a las 7. Ajá. Entonces uno llegaba Una hora antes llegaba. Llegaba uno a las 5:30, 5:45 a tiritear de frío ahí al Parque de Heredia, a esperar que fueran las 7 de la mañana para empezar las lecciones. Y a veces por la tarde sucedía lo mismo, tal vez terminabas a las 2 de la tarde y tenías que esperarte hasta las 4. Entonces muchas veces inclusive nos veníamos a pie para ahorrarnos el pasaje, que eran 50. Que durabas una hora y media más o menos a pie. Bueno, tal vez más, porque en ese tiempo el camino no era muy bueno, ¿verdad? Era bien embarraloso, ¿ah? No, ya existía pavimento. Lo que pasa es que era muy angosto, era un camino muy angosto, muy solo. Muy solo, yo recuerdo. Esa era la parte más, toda esta parte aquí de actualmente donde está la Ticatex, que era prácticamente donde estaba la última casa de aquellos señores Brenes. Sí, esa es. De ahí para arriba, una casita ahí por donde está el corazón de Jesús. Exacto. Y luego prácticamente hasta donde Los Sánchez, ¿no? Hasta la casa grande de Los Sánchez. Exacto, era un camino muy solo. Todavía cuando yo estuve en el colegio en Heredia, era parecido, es decir, hasta que llegó la Aurora, ¿verdad? Hasta que llegó el proyecto de la Aurora, la Alianza para el Progreso, que hicieron todo ese desarrollo urbanístico, pero eso era típico, porque la gente, a veces la juventud no entiende que eso pasó, ¿me entendés? Hay veces que las cosas ahora son más fáciles, ¿verdad? Casi todo el mundo tiene carro, nacen con teléfono, con televisión, con buses a cada rato, bueno, ahora hay tren, todas las comodidades. Sí, en esas épocas, ahí tenías todos los pretextos para decir no voy al colegio. Vos tenías todas las justificaciones a veces para no, sin embargo no desmayaste, ¿verdad? Sí, uno, todo lo contrario, si uno tenía la oportunidad, porque tener la oportunidad al colegio no es como ahora, era bien difícil. Entonces si uno tenía la oportunidad de ir, vos llegabas al colegio como fuese, de cualquier manera, ¿verdad? Con todas las dificultades. Era un gran honor. El que tenía posibilidad de ir al colegio era como un honor, ¿verdad? Ya si definitivamente no iba a hacerlo porque estabas enfermo. Sí. Porque si no, aunque hacía pie, pero llegaba. Claro. En cambio ahora vos. Sin embargo, en esa época, a pesar de que era tan solo el camino y de todo, era bastante seguro. Porque me tocó viajar de noche también. Cuando estudié de noche, me tocó viajar mucho de noche en una moto con el finado Jorge Villegas. Bueno, con Rafa más bien. Con Rafa, el hijo de Jorge. Correcto. Y se ayudó durante 4 o 5 años y nunca tuvimos ningún inconveniente. ¿Dónde estudiaste, Pascual? ¿En el Liceo de Heredia? ¿Nocturno? Sí, en el Liceo de... Un año, el primer año. El primer año. Después volví ya cuando tenía como 18 años, 17, 18 años, volví al liceo, pero ya nocturno, para sacar el segundo y tercer año. Yo lo saqué en ese liceo, en el que está por el Parque de Heredia. Sí, correcto. Sí. Y porque en esa época, con tercer año, te aceptaban en una escuela de comercio. Tienes que llegar a tercer, lo que llaman tercer ciclo, que es el tercer año de colegio. Correcto. Y ahí te aceptaban en una escuela de comercio en ya. Esa época, ahora creo que no, pero en esa época, con el tercer año aprobado de segunda enseñanza, te aceptaban. Ahora te aceptan en el INA. Sí, creo te acepta con tercer año, puedes lograr muchos. Y de ahí, una vez terminado el tercer año, me fui a la escuela comercial Nixon. Nixon, que estaba cerca del liceo. Exacto. ¿O está? Estaba, sí, ahí del parque bajando a los 100 metros. Porque ¿todavía está ahí? La escuela comercial Nixon estaba donde estuvo antes la fosforera. Sí, la antigua fosforera. La antigua fosforera, ¿no? Y bueno, ahí estuve 2 años y ahí obtuve un título que se llamaba en esa época auxiliar de contabilidad. Que todavía existe, ese título auxiliar, es como el que le ayuda al contador. Es correcto. Antes era el que le acomodaba los papeles, ahora es el que le codifica. Sin embargo, en esa época el cursito este era muy interesante porque terminabas prácticamente con siendo contador. De un contador, ¿verdad? Pero el título que te daban era auxiliar de contabilidad. Como ahí no se podía continuar, entonces decidí trasladarme a Heredia, a la escuela comercial Minerva. No sé si recuerdan. Yo creo que ya eso no existe hace ratillo. No existe. Esa escuela funcionaba en el edificio metálico. Y era en San José. Era en San José, correcto. Y entonces viajaba hasta San José y ahí obtuve en un año el título de contador. Pero uno ya se emociona y se acostumbra a viajar y de todo. Inclusive ya casado, estuve viajando por 2 años más
y saqué el título de auditor. Entonces vos sos auditor en Yo soy realidad. auditor, correcto. Bueno, eso la vida de Pascual es súper interesante. Aquí nos pueden dar como 3 programas para hablar de la vida de Pascual, pero Pascual, hay un asunto que me llama mucho la atención porque mucha gente no lo conoce, y vamos a ir después de los comerciales, vamos a hablar de este tema, que es sobre la industria en Belén y sobre todo la industria avícola, que usted casi la vivió de completo, el proceso. Pero vamos a ir a los comerciales y ya regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contiguo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Vamos en No, vivo. varilla. Bueno, un camión de varilla. Volvemos ya con nuestro invitado especial de esta tarde, don Pascual Arroyo Montero. Y Pascual, queremos hablar un poco porque fue algo bueno que yo personalmente lo viví, pero usted sí lo vivió mucho más intensamente. Fue la transformación del proceso agrícola al proceso avícola, ¿verdad? Porque según tengo yo memoria,
y así entendí, nace la avicultura en este país, en este cantón, ¿verdad? Donde los agricultores dejaron de sembrar chile, cebolla, tomate y empezaron a poner sus granjitas. Eso fue un proceso que vivió este cantón, se transformó en avicultores que después se convirtieron en porcicultores, ¿verdad? Porque tenía una relación un poco la gallina con el cerdo por la fabricación de alimento y porque las gallinas que morían eran parte de la alimentación del cerdo. En fin, era una sinergia que se dio, una situación que se fue dando, y llegó un momento en que San Antonio de Belén se convierte en un lugar y prácticamente nace como un asunto industrial, ¿verdad? Porque yo recuerdo que antes la gente lo que hacía era jalarle el pescuezo a la gallina en la casa, ¿verdad? Pero ya después empieza a verse que la producción industrial de huevo, por ejemplo, y la producción... Usted y yo es muy intenso eso, Pascual, porque usted, al estar tan cerca de los Aguilar y de los de don Carlos Solís, que fueron pioneros en este tema, ¿qué nos cuenta usted de esa historia? Porque es interesante, la gente ve ahí esa fábrica de alimentos, pero eso tiene toda una historia, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar usted de todo eso, Pascual? Sí, Manuel, mira, como te comenté, yo tuve la oportunidad de tener a Luis Diego de compañero en la escuela, a pesar de que éramos dos familias que no tenían ningún tipo de relación, ni siquiera se conocían, ¿verdad? Tal vez de vista. Y desde esa época, desde esos años, pues él me invitaba a su casa, y como la granja la primera granja que instalaron estaba al frente de la casa, yo empecé a trabajar ahí desde muy jovencillo y conocí muy bien la historia de la avicultura en este país. Allá por el año de 1950, don Carlos Solís, que es oriundo de Ciudad Quesada, luego él es ingeniero agrónomo de profesión, y empezó a trabajar con el Banco Nacional, en lo que se conoció en esa época como las oficinas de extensión agrícola. Y nos contaba don Carlos que él lo llevaron a Santa Cruz de Guanacaste. Allá conoció a doña Claudia, la que fue después su esposa. Y luego que se casaron, se vinieron a vivir a Belén, porque el Banco Nacional lo trasladó a Belén a abrir la oficina de extensión agrícola en Belén. No era un banco, en realidad no era un banco en esa época, con cajeros y con depósitos y cambio de dinero y todo lo que es la transacción bancaria, sino que era simplemente una oficina de préstamo para los agricultores. Y esa primera oficina estuvo allá por la frente de la estación, en aquella casa de Doña Mento. De Doña Mento, sí, donde está ahora el Goyo. Exacto. Y nos contaba don Carlos que él empezó a entusiasmarse mucho con el asunto de las gallinas, con el asunto de las aves, ya en un sistema más industrial que el sistema manual que existía en el manejo de las aves. Llegó un momento en que el Banco Nacional le pidió a los encargados de las oficinas de extensión agrícola que buscaran otras alternativas, porque en ese momento prácticamente los préstamos que el banco daba era para los caficultores. Lógicamente era nuestro grano de oro, pero empezó a salir el grano de África, el café africano, y ya comenzó a competir con el café de este lado de América. Y dice don Carlos que les pidieron los jefes que buscaran otras alternativas. Él, como tenía el proyecto de la avicultura y él creía en eso, dice que él le presentó al jefe de que, bueno, que existía la posibilidad de hacer préstamos en el campo avícola. Pero resulta que como no había ningún antecedente ni ninguna experiencia, pues aparentemente no se lo aceptaron. Sin embargo, dice don Carlos que el jefe le permitió que hiciera préstamos para eso bajo su responsabilidad. Pues eso es un histórico, ¿ah? Eso es histórico. Entonces don Carlos empezó a promover la avicultura en Belén, pero bajo su responsabilidad. Y dice que fue tan exitoso que ninguno solo le quedó debiendo un 5, ¿no? Qué bueno. Porque eran agricultores, casi el avicultor no se convirtió en agricultor, No, eran los que sembraban chile, tomate, porque en ese tiempo era tan competitivo y también habían tantos problemas con el clima que no solamente ahora, sino en esa época también el agricultor sufría mucho. Resulta que don Otoniel Aguilar era un cliente del banco porque él sacaba préstamos para la agricultura,
sembrar aquí en la cañada o allá en la garita, etc. Y un día don Carlos le propuso que por qué no se metía que por qué no probaba con la agricultura, pues que se estaba iniciando, que era para él un buen negocio, etcétera, etcétera. Y nos contaba don Otoniel que un día de tanto insistir, le dijo: mira, Carlos, hagamos una cosa, hagámoslo medias. Yo saco el dinero a mi nombre y vos te haces cargo de la administración, porque de esa carajada yo no sé nada, ¿verdad? Como hablaban don Otoniel. Y así fue como nació Aguilar y Solís. Don Otoniel puso aquel terreno, que es donde vive el Diego ahora, al frente de la casa donde estaban las granjas, o ahí al frente de la Escuela España, exacto. Y el préstamo lo hizo a nombre de él, pero don Carlos se encargó de la parte técnica, ¿verdad? Y así fue como empezaron con unos galerones con 400 gallinas, luego construyeron otro lado con otras 400 más, y ahí fueron creciendo poco a poco, mediante esa fórmula. Y el negocio sin duda fue un éxito total, de tal manera que el asunto siguió creciendo. Luego compraron una propiedad ahí del cementerio, lo que era de Pepe Arias, y ampliaron las granjas. Y pasó el tiempo. En ese momento la única empresa que vendía alimentos para animales era el Consejo Nacional de la Producción, pero no era un alimento de calidad. Entonces algunos empresarios empezaron a importar alimento de Estados Unidos, ¿verdad? Hubo una fábrica antes que la de Aguilar y Solís que se llamaba La Purina. No, eso fue después. No, okay. y la Purina no fue fábrica. Era la marca. Era la marca. Era la marca de alimentos. Y ellos producían cerdo, no producían gallina. No, sí producían alimento para aves, porque en ese momento los cerdos seguían siendo los cerdos del patio, ¿verdad? Todavía el cerdo no había alcanzado lo que ha alcanzado en este momento. La industrialización. Y te repito, el alimento se importaba, marca Purina, marca Gibbons, y el Consejo, que era el único fabricante nacional, hacía un alimento pero de bastante mala calidad. Entonces don Carlos, también dentro de su contexto como agricultor, ideó montar su propia fábrica, inicialmente como una fabriquita pequeña para abastecerse en ellos mismos de alimento. Y le compraron el terreno a don Goyo Campos, que es donde actualmente todavía está la fábrica. Luego compraron más terreno y hicieron el espacio más amplio, pero inicialmente el terreno era lo que era de don Goyo Campos. Y ahí se montó la primera fabriquita, una fabriquita pequeña de madera, con un edificio de madera, con un molino pequeño, una mezcladora. Y yo, que ya trabajaba con ellos en las granjas, me trasladaron en el año 61 a trabajar en la fábrica, a construir primero el edificio y luego a operar las primeras máquinas que llegaron para hacer alimento. Y recuerdo muy bien que el 3 de junio de 1961 se arrancó el molino y se empezó a moler el maíz para fabricar los primeros sacos de alimento. Esto también fue un boom, y ya para entonces en Belén habían bastantes granjas diseminadas por Estamos hablando de casi 60 años. Del año 61, correcto. Estamos hablando casi de por ahí, ¿verdad? Exacto. 50 años. Y algunas... más de 50 años. Y algunos agricultores de esa época se interesaron en comprar alimento. Inicialmente, como les comenté, la fábrica era para ellos. En ese momento ya tenían tal vez unas 4 o 5 mil aves. Y la idea era fabricar alimento para ellos, para no tener que comprárselo al Consejo o no tener que importarlo, o comprárselo a los intermediarios. La gente comenzó a interesarse y al final don Carlos se dio en que probaran en vender alimento. Y como yo trabajaba con ellos, a partir de ese momento ya me ascendieron prácticamente a la parte administrativa de la fábrica. Entonces yo me encargaba de las compras, de las materias primas, me encargaba de las ventas del alimento, y el asunto comenzó a tomar impulso, y a crecer. Impresionante, eso fue una fábrica que llegó a unas dimensiones que no se imaginaron nunca. Sí, jamás se imaginaron. Posteriormente, para esa época ya existía Diaca, porque primero fue la industrialización de la gallina ponedora, o sea, para producir huevo. Pocos años después ya empezó también la industrialización del pollo de engorda. Y ahí en ese campo del pollo de engorda prácticamente los pioneros en este país fue Diaca.
Yo no sé si ustedes recuerdan una empresa que se llamó Diaca, que era de unos cubanos, los dueños eran cubanos. Yo recuerdo Diaca, el primer Diaca, el primer pollo asado que existió en este país fue diagonal a la iglesia de la Merced. Correcto, por ahí. Y fue el primer pollo, Diaca fue el primero en poner un pollo asado, ¿verdad? De ahí nace, pero Aguilar y Solís nace también los restaurantes SAS y nace un montón de empresas. Eso fue posterior. Te repito, la parte del pollo la inició Diaca. Algunos años después, no preciso en este momento, pero nació Acron. Acron era una pequeña empresa productora de pollo de engorda también, los dueños eran los hermanos Chávez, encabezados por Calixto con Fidel y con Gerardo y Tere tenía parte ahí también. Creo que sí. Joaquín Chávez, por otro lado, tenía también la Casa del Avicultor, que era aquella empresa que importaba pollitas, la Haline, pero Joaquín se dedicó un poco más en ese momento a la parte de huevo también. Sí. De esa manera la avicultura en este país comenzó a crecer, se salió de los límites de Belén, que fue donde realmente empezó la avicultura como industria, y comenzó a abarcar ya otros lugares, otros cantones. Pero hay una parte interesante en toda esta historia. Perdona, seguí. Sí, en el año 77 Aguilar y Solís se separó por algunas situaciones ahí internas, tomaron la decisión de separarse. Don Carlos Solís se quedó con la parte de producción de huevo y la parte de incubadora, y don Otoniel Aguilar se quedó con la fábrica de alimentos. Al separarse los dos socios, la fábrica dejó de producir una cantidad considerable de alimentos, que era lo que don Carlos consumía, o lo que consumían las granjas que pasaron a ser de don Carlos. Don Carlos después montó su propia fábrica también de alimentos, y a Aguilar y Solís esto le produjo un vacío en la producción de alimentos. A raíz de eso nació entonces la idea de también incursionar en el pollo de engorde. A ver, esa historia así, tan exacta, no la conocía. Y yo había salido de Aguilar y Solís para administrar el primer negocito que tuve con Manuel Aguilar, Productos Agropecuarios, que era una pequeña farmacia veterinaria en San José. Entonces me llamaron para que hiciéramos una sociedad entre Aguilar y Solís y Productos Agropecuarios y montar una incubadora. Ahí nace Incubadora Costarricense. Con la condición de que yo administrara la incubadora. Incubadora Costarricense ya había nacido antes, porque era parte de Aguilar y Solís. Es la que está aquí en la Cañada. Pero al separarse, esa parte le quedó a don Carlos. La fábrica propiamente dicha no le quedó nada de producción. Claro, se separaron, pero separaron partes. Exacto, entonces quedó únicamente la fábrica. Tuvieron que empezar a hacer cada uno su propia parte. A raíz de esa separación nació ya lo que se conoció como Pollos Aldeoros. Se empezó con 5,000 pollos por semana. Se compró un terreno acá por el lado de San Joaquín. Se montó la primera incubadora. Todo eso fue mi responsabilidad, llevar a cabo todas esas empresas, de las cuales yo formaba parte, tenía una pequeña participación dentro de ese proceso, y empezamos con la producción de 5,000 pollos por semana, y rápidamente también, en el paso tal vez de 7, 8 años, ya la empresa andaba alrededor de 75,000 pollos por semana, convirtiéndose en la segunda productora de pollo de engorda después de Pipasa. Pipasa, como les comenté antes, nació como Acron, luego se convirtió en Pipasa, y con la chácara, yo me recuerdo de había un nombre por ahí. Desde entonces fue el número 1 en producción de pollo en este país, lo sigue siendo en este momento, más con que años después absorbió también a Aldeoros. Esto también es como para 3 programas de 1 hora, porque es mucha historia. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Este es un corte. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com.
Teléfono 2239-0403. Gracias a los cibernautas por habernos sintonizado y nos siguen sintonizando muchísima gente en este programa. Muchas gracias a todos los cibernautas por apoyarnos de esta manera, viendo nuestro programa, y vamos a seguir invitando a mucha gente. Y hoy tenemos pues un gran honor de tener a don Pascual Arroyo como invitado, y hablando de un montón de temas, porque Pascual tiene una memoria impresionante, ¿verdad? Se acuerda de días y fechas con una precisión. Algo me ibas a decir, don Pascual. Sí, Manuel, antes de pasar a otro tema, yo quisiera aprovechar esta oportunidad, y sobre todo ahora que estamos hablando de la avicultura como una industria que vino a cambiar el panorama económico de esta comunidad. Don Carlos Solís no es belemita, como te mencioné antes. Él nació en San Carlos, es de una familia muy humilde. Él nos contaba que a él también le costó mucho estudiar, lo hizo gracias a la ayuda de alguna familia ahí que le ayudó económicamente para que cursara la universidad y se graduara de ingeniero agrónomo. Él vino a vivir aquí a Belén allá por 1948-49, a trabajar con la oficina de extensión agrícola del Banco Nacional, como les comenté antes. Don Carlos, de alguna manera, este pueblo le debe mucho a don Carlos Solís, porque don Carlos de alguna manera vino a cambiar la mentalidad de los agricultores y los hizo industriales. Muchos agricultores que vivían de la agricultura los convirtió en industriales, pequeños propietarios de pequeñas parcelas. Los convirtió en industriales a través de toda esta invitación a que formaran parte de empresarios, ¿verdad? O sea, fue un fenómeno económico. En lo que quiero hacer énfasis, Manuel, es en que yo he insistido mucho de que a don Carlos Solís se le debe hacer un reconocimiento, ahora que todavía, gracias a Dios, está vivo, ¿verdad? Y lúcido, ¿verdad? Sí, lúcido. Él cumple 90 años ahora en agosto. Y yo he venido insistiendo mucho de que se le reconozca como hijo predilecto del pueblo, como en la Orden Villo Sánchez, qué sé yo, ¿verdad? Pero he topado siempre con obstáculos de tipo político, etcétera, etcétera. Aunque don Carlos nunca ha sido político. No. Nunca ha sido político, porque yo recuerdo una anécdota que decía que don Carlos que lo querían para regidor municipal, y don Carlos dijo: si me dejan escoger toda la municipalidad, yo voy. Correcto, eso es cierto. Una vez que lo fueron a hablar con él para que aceptara un puesto como candidato a regidor, él dijo: sí, claro, con mucho gusto, yo acepto. La única condición que pongo es que me permitan escoger a mis compañeros, ¿no? Sí. Y le dijeron: bueno, Carlos, comprende, eso es imposible, ¿no? Eso sí cuesta mucho. Eso es imposible. Así es que yo aprovecho, le repito, esta oportunidad, porque creo que don Carlos es una persona a la cual se le deben reconocer. Sí. Me hace gracia, por ejemplo, ver ahí en el Salón de la Fama, ahí en la Casa de la Cultura, fotografías como la del escritor ¿cómo se llama este señor? Sí, que se me acaba de escapar el nombre. Sí, bueno, este señor de Dobles Segreda. Se le hizo todo un homenaje de todo, simplemente porque nació en Belén. Y nació y vivió como 2 años, como 2 meses en Belén. Sí. Y después de eso ya la familia se fue de Belén. Sí. Y en realidad este señor, por ejemplo, yo me pregunto: ¿qué le aportó a Belén? Absolutamente nada. Y sin embargo ahí está, porque es escritor y porque... Yo creo que don Carlos se merece, porque transformó este cantón. Y es que tenemos que ver la dimensión de lo que él hizo. Es decir, hoy disfrutamos
de lo que don Carlos hizo en su momento. Es que es algo que no fue ni siquiera fugaz, no fue una cosa que se hizo hoy para mañana. Sí, es que si usted analiza, Manuel, vea por ejemplo el caso de, vamos a ver, San Joaquín de Flores. San Joaquín contra Belén, pues son dos comunidades completamente diferentes. O sea, ¿por qué? Porque no hubo pioneros que desarrollaran a San Joaquín en el aspecto industrial. Así de simple. Don Carlos es un pionero y debe ser reconocido, claro. Mira, más que un pionero, es un visionario. Exacto. Es una persona que visualizó 40, 50 años adelante. Visualizó el futuro, ¿verdad? Y a riesgo de su propio puesto, comenzó a prestar dinero, a dar crédito para que los benemitas dedicados en esa época prácticamente a la agricultura empezaran a explorar nuevos horizontes. Es que hay cantones, y aquí Pascual tiene la razón, de que todavía son 80% agrícolas, ¿verdad? Sí, correcto. Y bueno... Y aquí cerquita de nosotros, por ejemplo, Ciudad Colón, para citarles un ejemplo. Sí, Atenas, por ejemplo, todavía es bastante agrícola. Santa Bárbara de Heredia, por ejemplo. San Rafael, aunque no es cantón. Bueno, San Rafael ahora ya explotó, digamos, ya más bien es porque San Antonio no tiene capacidad y explotó para hacia el oeste. Pero esa visión hizo cambiar el mundo, la vida de los belemitas, es decir, nos transformaron y después vinieron lo que es las empresas transnacionales y toda esa transformación nos quedó un montón, Pascual. Yo quiero es más, don Pascual, invitarlo a otro programa. Sí, claro, anunciamos que íbamos a hablar de las fiestas patronales de antaño y bueno, de eso no hablamos nada. Sí, no hablamos, pero bueno. Pascual, yo quedo comprometido a volverte a invitar. Yo creo que la gente debe conocer estas cosas. Me parece que esto es el rescate de nuestras raíces, de por qué Belén hoy es así, ¿verdad? Y este es el programa, este es tu programa, puedes usarlo cuando quieras para cualquier cosa. Vamos a terminar este programa aquí. Yo quiero agradecerle a los cibernatos, le quiero agradecer a Belén Digital por medio de Fernando Vargas este espacio de realidades y decir que Belén Digital es el canal de mi cantón y que sean felices. Gracias. Bueno, ahí estamos.